Ministerios Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice esto: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sanos del pasado. Leyendo los comentarios del gran predicador Dwight Moody, él decía: la sangre sola nos hace salvos, la palabra sola nos da seguridad. Dijéralo: la sangre sola nos hace salvos, la palabra sola nos da seguridad. Y yo quiero añadirle a Dwight Moody: la sangre sola limpia totalmente. Fíjese que el versículo principia con una palabra importantísima: persuadido. Estando persuadido, dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:6. Estar persuadido es estar seguro, estar súper convencido. Yo lo explico de esta manera: cada vez que nosotros nos prejuiciamos contra algo o cuando no tenemos convicción sobre algo, levantamos un montón de paredes, un montón de barreras. Y esas barreras no nos permiten aceptar o creer el concepto o los puntos de vista que se nos digan. Pero en la medida que se nos van botando esas barreras, en la medida que se nos van botando esas defensas que tenemos, entonces llegamos a un convencimiento. A eso yo le llamo estar persuadido. Cuando todos nuestros elementos, cuando todas nuestras barreras que nosotros mismos hemos levantado o el prejuicio ha levantado, cuando esas son botadas, entonces nosotros podemos decir: estoy persuadido. Pero fíjese que la palabra persuadido puede ser positiva y puede ser negativa. Yo recuerdo en Lucas 18:9. En Lucas 18:9 dice la palabra: a unos que confiaban en sí mismos como justos, y principio hablar de todo, que confiaban en sí mismos. Y fíjese que la palabra confiaban ahí es la misma palabra en griego que utiliza el apóstol Pablo aquí en Filipenses 1:6, persuadido. Había mucha gente, según Lucas 18:9, que estaba persuadida, que estaba súper convencida de que ellos eran muy buenos, de que ellos eran impecables, de que Dios estaba aplaudiéndoles por la santidad que ellos tenían. Quiere decir que esta gente equivocada, súper equivocada, se consideraba muy justa delante de Dios por los méritos propios de ellos, no por los méritos de Cristo. Y se está usando la palabra persuadido. Pero yo quiero que estudiemos hoy la palabra persuadido, convencido, desde el punto de vista positivo, como lo dice el apóstol Pablo. La diferencia de un concepto persuadido en término negativo a un concepto persuadido en término positivo, la diferencia es la palabra sola. Pura palabra. Por esa razón es que necesitamos cada uno de nosotros compartir la palabra práctica, clara, sólida. Hermanos líderes, los que compartan la palabra, no vayan solo a salir del paso cuando abran este libro santo. Hay mucha gente que se queja de que la Biblia es aburrida, de que la Biblia es un libro anticuado, y la Biblia no lo es así. Pero los que la hemos hecho aburrida y anticuada somos los predicadores, que nos dedicamos a contar tantas historias, que nos dedicamos a contar un montón de cosas nuestras que qué le importan a la gente, cuando deberíamos profundizar en lo que la palabra dice, y ella sola va a enseñar y ella sola va a persuadir. Bueno, Pablo dice: estoy persuadido de que lo que Dios principia, lo termina. Y hermanos, esa es una cosa bien linda, porque también tenemos que recordar que muchos de nosotros no tenemos esperanza de que la gente cambie. Cuando yo miro a ciertos jóvenes, a ciertas señoritas, especialmente como viejo, como adulto, principio de decir: esos patojos no hay esperanza con ellos, patojos no sirven para nada. Y no tengo la esperanza de que Dios va a cambiarlos. Si a mí no me ha cambiado Dios como criticón, como amargado, pero yo ya no tengo años para que me cambie. A los jóvenes todavía tienen años para que el Señor trabaje en sus vidas. Ojalá, lo que quiero decir es que creamos en la juventud, pero creamos también en la palabra que dice que lo que Dios principia lo va a terminar. Ahora,
¿Qué es lo que va a terminar el Señor? Simplemente dice el versículo, la buena obra. La buena obra. Estoy súper convencido de que el que principió la buena obra en ustedes la va a completar. La buena obra es ayudarnos a crecer en la gracia del Señor. Nos va a llevar el Señor a una madurez total. Se los voy a decir en otras palabras el versículo. Yo estoy súper convencido de que el que principió a hacerlos crecer a ustedes en la gracia del Señor va a perfeccionar esa gracia hasta llevarlos a una madurez total en el día de Jesucristo. Esto es lo que dice el versículo. Hasta que quede completada la obra en la venida del Señor, es lo que está como garantía para nosotros. Crecer es madurar, es vivir en santidad. Y yo lo creo. Ahora la pregunta es, entonces, si yo creo que yo voy a crecer, que yo voy a madurar en santidad, entonces, ¿por qué me estanco? Muchos de nosotros estamos viviendo, primero, una vida de rutina. Yo no sé si algunos de ustedes están viviendo la vida de rutina evangélica. A veces nuestros hijos ya están curados, en el sentido de que nacieron evangélicos y solo en la iglesia se mantienen metidos y ya no encuentran que hay otra opción, solo metidos en la iglesia. Y si la iglesia es aburrida, tediosa, entonces ellos están en una situación de rutina y renegando de la rutina, y sus padres obligándolos a vivir en esa rutina, y cuando llegan a una edad determinada se rebelan contra la rutina. ¿Y qué? Rematan contra Dios, y no es culpa de Dios, es culpa de muchos de nosotros que los mantuvimos en una rutina. Pero también una vida sin Cristo, ese es otro de los grandes problemas. Y después tener a Cristo. Fíjese, a lo que le quiero decir es esto: el que comenzó la buena obra, la madurez, nos va a llevar a la madurez completa. Pero la pregunta que he hecho es: ¿por qué me estanco? Porque fíjese que yo vengo de una vida sin Cristo, y ahora que tengo a Cristo en el corazón, yo le acepté como Salvador. Y aquí quiero que me pongan atención, porque entro a lo serio y a lo difícil del problema. Yo acepto a Cristo como Salvador, y ahora que Cristo es mi Salvador, yo sé que tengo vida eterna, yo sé que mis pecados son perdonados, estoy feliz con eso. Pero ¿saben una cosa? Sigo atado a una vida pasada que yo tuve, a lastimaduras, a heridas, a problemas graves que yo tuve y que nunca aprendí a sanar. Alguien dice, es que cuando uno acepta a Cristo sana de todo. Discúlpeme, cuando usted acepta a Cristo, usted hace lo más bello, reconocer que Jesús es su Salvador, usted se convierte en hijo de Dios, el Espíritu Santo entra a su vida, usted tiene la vida eterna garantizada para siempre, todo lo que desea. Pero usted tiene un montón de nudos, usted trae un montón de heridas, un montón de amarguras que va a tratarlas, que el Señor sin duda alguna le va a ayudar, pero usted va a principiar a tratarlas. Y hay muchos que no las tratan, hay muchos que simplemente se quedan así, y aunque tengan a Cristo, y aunque algún día se van a ir al cielo a estar con Jesucristo, mientras estén en esta tierra, van a ser los más grandes infelices del mundo. Ay, aquí entramos. Yo acepté a Cristo como Salvador, sí, pero tengo un pasado de abusos. ¿Cuántos de ustedes tienen pasados de abusos? Y ojalá que los padres de familia se fijen en esto. Hay 3 clases de abusos. Primero, el abuso verbal. ¿Cuántos papás siguen ofendiendo a sus hijos? ¿Cuántos papás les siguen diciendo que son tontos, que no sirven para nada? Les dicen que son unos inútiles, les hacen ver que vinieron de colados, ya no los estaban esperando. ¿Cuántos papás están diciendo, es que yo tengo mi preferido, mire, aquel patojo es re bueno, en cambio viera cómo es de rebelde? Y el patojo simplemente dice, a mí no me molesta, a mí no me afecta eso. Pero son heridas que está recibiendo, abuso verbal. Ya lo va a cosechar, va a ver, porque esa amargura es una cadena que ese muchacho está llevando. Y después dicen los papás, yo no sé por qué este patojo es tan tímido, yo no sé por qué es tan introvertido. Yo no estoy diciendo que solo esto sea causa de timidez y de introversión, pero es una para que aparezcan muchos jóvenes así. ¿Y cuántos abusos verbales han recibido nuestros jóvenes? Y tal vez no, y si no de sus padres, los reciben de otra gente, pero cuando se van a quejar con sus papás no les creen. El abuso físico, estarles pegando a los hijos por cualquier cosa.
estarles amenazando. Hay mamás, hay papás que con lo que tengan a la mano golpean a sus hijos. Un zapato es muy adecuado para romperle la cara al hijo. Y cuántas cosas. Yo he visto a muchachos que se levantan la camisa y me enseñan una espalda como que si fuera Jesucristo, lastimada y destruida. Yo le digo, ¿qué te pasó? Es que ayer mi papá me pegó porque me porté mal. Pero ese papá se desquitó, ese papá se desahogó, ese papá no corrigió al hijo, ese papá desahogó su ira contra el hijo. Heridas, cadenas, amarguras, ya lo va a cosechar. Y hay otra clase de abuso, el abuso sexual. ¿Cuántos jóvenes y señoritas, tal vez nuestros hijos en este momento, fueron abusados sexualmente? Alguna vez nos lo dijeron como padres y nosotros no se lo creímos. Yo recuerdo la historia que nos llegaron a contar al instituto de una muchacha. Qué tremendo, me impresionó tanto. Que su cuñado abusó de ella. El cuñado era líder, pero líder grande de una de esas órdenes religiosas que hay. Y la niña se lo contó a su mamá. Y su mamá nunca se lo creyó, porque ese cuñado jamás hubiera sido capaz de eso, según la mamá. Y la niña fue creciendo sabiendo que su cuñado abusaba de ella. Y prometió que al llegar a 18 años, ella iba a comprar un arma y matar a su cuñado. Después tiene que trabajar Dios con ella. Gracias a Dios conoció a Jesucristo, según ese testimonio precioso que a mí me impresionó hace muchos años. Mis hermanos, mis amigos, el abuso de cualquier índole son cadenas que la gente ha recibido. Y esas cadenas nos estancan. Esas cadenas están creando amargura en nuestros hijos, en las personas. Esos hijos se casan con esas amarguras, llevan todo ese bagaje negativo al hogar, se lo transmiten a la pareja, se lo transmiten mucho más a los hijos, y cuando sentimos, vamos generación tras generación con un montón de problemas que no entendemos por qué se suceden. Y todavía alguien se pregunta ingenuamente, ¿y no aceptó a Cristo? Pues sí aceptó a Cristo, pero nadie lo ayudó a romper esas cadenas y a sanar esas heridas profundas que tenía en su corazón. Y simplemente una de las sanidades que nosotros decimos es, el tiempo todo lo borra. Dejémosle al tiempo las cosas, y ¿qué vamos a hacer? Y a ti te abusaron de pequeñito y cuando llegues a 20 años se te va a olvidar. Y resulta que llegas a 20 años y tú tienes un odio contra la humanidad, tienes un odio contra un montón de gente. Y miren los grupos inadecuados de jóvenes que tenemos en Guatemala y en muchas partes del mundo. Son gentes que han venido con cadenas, odiando a un padre que no conocieron, a una madre que los tiró, odiando a una sociedad que no les ha dado nada, y entonces principian a rebelarse contra la sociedad, y aquí estamos sufriendo nosotros las consecuencias de todo ello. Ay, hermanos, estoy persuadido, dice Pablo. Sí, estoy convencido. Dios nos puede llevar a una madurez. Pero ¿por qué me estanco? Porque a veces vivo la vida cristiana como rutina. Porque a veces, aunque acepté a Cristo como Salvador, estoy atado a un pasado de sufrimiento, ya sea por abusos verbales, físicos o abuso sexual. También un pasado donde defraudamos al Señor, hermanos. Ay, aquella persona que defraudó a su pareja, ¿verdad? Que cayó en adulterio. Tal vez ni se dan cuenta, tal vez ni se dieron cuenta, pero esa persona no lo ha superado. Y cuando la esposa o el esposo se dan cuenta, entonces principian los grandes problemas y se deshace el hogar, o los hijos están que no saben qué hacer de ver las crisis que se pasan en el hogar, porque defraudamos a nuestra pareja, o porque defraudamos también a la familia. Cuánta gente ha defraudado a la iglesia, unos cayendo en adulterio siendo líderes, otros cayendo en robos de dinero en la iglesia, malversación de fondos, reciben una ayuda para determinado ministerio y se lo gastan y se lo llevan para ellos, y todavía descarados dicen que no han recibido nada. Y cuántas cosas vive uno, ¿verdad? Esas clases de defraudación nos están poniendo cadenas y nos van a hacer
fracasar. Ahí es donde estamos y tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado, porque lo que necesitamos es sanar. Ahora, hay cositas, y le estoy mencionando cosas bien fuertes, bien graves, pero hay cosas que a veces no pareciera ser tan graves, pero a algunas personas les afecta más que a otras. Le voy a mencionar una. Por ejemplo, un tiempo de pobreza en el hogar. Hay gente que dice, no, a mí la verdad que si en mi casa hubo pobreza o en mi casa hubo abundancia en determinado tiempo, yo ni me di cuenta, a mí ni me afectó. Pues que Dios le bendiga, que no le afectó. Pero algunos de nosotros, ciertas crisis económicas de nuestro hogar nos afectaron muchísimo. Y en alguna ocasión le preguntábamos de jovencitos bien inmaduros al Señor, y Señor, ¿y por qué a nosotros eso? ¿Y por qué nosotros pasamos esta situación de extrema pobreza en la casa? ¿Y por qué los vecinos tienen tanto dinero y nosotros no? Preguntas que nuestro pastor no nos aclaraba, que nuestros padres no nos aclaraban, y nosotros nos rebelábamos contra Dios, porque Dios era injusto. Hermano, tenemos que aprender a romper cadenas en el nombre de Jesús, porque las cadenas el diablo te las va a poner por cualquier cosa. Una persona que te traicionó, ¿no te has dado cuenta de eso? Ay, jovencitos y señoritas especialmente, pero también hermanas en Cristo, sean cuidadosos, hombre. Les encanta estarles contando su secreto a la persona más íntima. Mira, te voy a contar este secreto, pero yo sé que te lo cuento a ti porque yo sé que tú no lo vas a decir. Yo te lo cuento a ti, pero entonces ahí está usted seguro que se lo contó, cuando de repente usted supo que esa persona se lo contó a otros. Ay, hermano, ¿para qué quiso, verdad? Ya le metieron una puñalada, ya le causó una herida, y esa herida, si usted no sabe sanarla, y la única forma de sanar es perdonar, si usted no sabe sanarla, se le va a convertir en una cadena. Cada vez que miro a esa persona, fíjese, se me revuelve el estómago, hermano. Es que no puedo, fíjese, solo la miro y se me revuelve el estómago. ¿Por qué razón? Porque no pudo sanar la herida y se volvió una cadena. Escuchemos una alabanza y después vamos a culminar. Otro tema súper difícil y que tiene tanto tiempo, deberíamos pasar mucho tiempo hablando sobre esto y especialmente dando pasos para poder sanar. Bueno, mis hermanos, voy a dar una conclusión. Creo que muchos de nosotros, una gran mayoría, un alto porcentaje, y voy a hablar en primer lugar con los cristianos, de gente que ya vamos camino al cielo, tenemos nuestro pasaporte, nuestro boleto para entrar al cielo, nadie nos lo quita. Pero mientras nos vamos al cielo, mientras Cristo viene o mientras nos morimos, somos unos amargados, infelices en esta tierra. ¿Por qué? Cristo nos salvó, pero muchos no hemos roto cadenas. Usted tiene que identificar, lo primero que le pido, identifique qué cadena tiene. Inicialmente muchos decimos, no, yo no tengo nada. Piense si fue abusado físicamente, verbalmente, sexualmente, si usted recibió traiciones. Hay una persona me decía, yo tengo enseñanza militar, así que yo siempre le voy a ser leal a mi pastor. Fue el primero que me traicionó. No se puede confiar en el hombre. Y si usted hubiera puesto toda su confianza en esa persona, usted estaría súper tirada, decepcionada, porque la persona que tenía enseñanza militar y que le había jurado fidelidad a su pastor, es la primera que le da la puñalada por la espalda. No se puede. La puñalada no la va a poder evitar usted, pero sí hay medicina para sanar. Yo quiero pedirle que primero identifique su mal, identifique lo que le está afectando. Segundo, póngalo en las manos de Dios. Dígale, Señor, no voy a ocultar delante de ti. Yo tengo odio contra aquella persona. Yo le deseo el mal a aquella otra persona que me hizo tanto daño. Señor, y yo lo oigo mucho con los jóvenes, yo odio a mi padre, tal vez ni lo conoció. Yo tengo rencor contra mi madre porque ella no me dio un papá. Y cuántas cosas, identifícalo y díselo al Señor. Abre tu corazón. Nunca, en tercer lugar, nunca digas simplemente, ya pasó.
Ya pasó, no hay pena, ya pasó. Hace tiempo que fue eso. Hace tiempo que fue, pero tú estás encadenado. No digas ya pasó. Confiésaselo al Señor. Y ahora en oración pídele poder. Pídele poder para hacerlo más difícil. Vas a principiar a orar. Y vas a principiar a orar bendiciendo a la persona que te hizo daño. Eso sí no. Ahí es donde la gente me dice, hasta ahí no llego yo. Voy a pedir que el Señor me sane, le voy a pedir que me ayude, pero decirle a Dios que bendiga al que me hizo daño, no, yo quiero que Dios lo mate. Yo quiero que Dios le mande un rayo. Pues yo te quiero decir, dile al Señor lo que yo le he dicho muchas veces. Señor, yo voy a obedecer a tu palabra que me dice que bendiga a tal persona. Mi interior no quiere hacerlo, Señor. Pero yo te pido que me des poder. Y yo lo bendigo, le bendigo, le perdono. Y hay una voz dentro de mí que me dice, mentiroso, mentiroso, mentiroso. Y le oro al Señor, oye esa voz interna mía que tengo, anúlala en el nombre de Cristo. Y cuando yo unas 5 veces principio a orar, tal vez negativamente, tal vez sin fuerzas por aquella persona que me dañó, y a la 6ª, la 7ª, la 10ª vez, ya principio a orar por esa persona. Y cuando yo oro para bien por la persona que me hizo daño, principia mi sanidad. Te deseo sanidad, te deseo bendición. Ahora, con este mensajito de hoy, no vas a sanar tal vez totalmente, pero te estoy dando una pauta. Busca a tu pastor. Busquen a su pastor, para eso están los pastores. Si no tienes un pastor accesible, aquí está en Ministerios América Latina, un montón de pastores, y a la cabeza está tu pastor Jorge Hernández Toca, que para eso está en América Latina, para bendecir y para ayudar. Búsquennos, llámennos y vamos a tratar su caso, porque el Señor promete liberación. No solamente nos está prometiendo salvación, ya la dio. Él promete liberarnos para que seamos felices. Y recuerda esta palabra, tú mereces ser feliz. Repítelo. Tú mereces ser feliz. Repítetelo para ti. Yo merezco ser feliz. Yo merezco ser feliz. Da los pasos. Perdona. Bendice. Y entonces Dios te sana. Que Dios nos bendiga. Ministerio Buscando de Dios presentó la palabra de Dios en labios del pastor Jorge Hernández Toca.